Dije, Señor, nos estás hablando de tus sueños en nosotros. Nos estás hablando del nombre que nos diste a cada uno, que hoy Dios hizo una cita para llamarte por tu nombre. Y a mí me dices, anuncia la matanza de los niños. En ese mismo momento Dios me acordó. ¿Ustedes se acuerdan del evento que hubo hace muchos años atrás, en el que un hombre asesinó a su hija recién nacida lanzándola por unas escaleras en Plaza Carolina? Yo no sabía, yo sí me acordaba de esa historia. En cuanto Dios me dijo matanza de niños, me acordó ese evento. Y fui y lo busqué en las noticias. Y este lunes pasado se cumplen 14 años. No de que él asesinó a esa niña. Tampoco de que en su juicio lo celebraran culpable. El lunes pasado se celebran 14 años de que en el circuito de apelaciones, cuando él fue a apelar su caso, también lo declararon culpable. Cuando se cumplen 14 años de que esos 3 jueces que estaban allí volvieron a examinar la evidencia completa, lo miraron y le dijeron, concordamos 100% con el veredicto de culpabilidad dado, continúa vigente. Y Dios me decía, Satanás en este tiempo está apelando la victoria que hubo con Cristo. Estamos en tiempo de apelación. La victoria que hubo con Cristo se dio primeramente porque hubo un José y hubo una María. Y Dios me decía, este tiempo de apelación también tiene un sello de victoria, pero yo vengo a despertar el espíritu de José en mi pueblo. Y hoy vamos a conocer esa última señal que despierta a Dios justo antes de que se manifieste su propósito. Podemos ir a Mateo, los que tengan sus Biblias. Mateo 1:18. Aquí vamos a ver varias historias, porque Dios me decía, si mi pueblo, si nosotros realmente no queremos tomar las instrucciones de Dios según nuestra mentalidad actual, según la cultura que estamos viviendo, según este tiempo, tenemos que irnos al origen, a la primera vez que Dios dio la instrucción, a ver qué Él quiso decir con esa primera vez. Y entonces esa actitud, esa intención, traerla a nosotros. No podemos tomar la instrucción según la mentalidad que tenemos en el momento. En Mateo 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Lo primero que tenemos obligatoriamente que decir es que tenemos que cambiar, porque ahora es fácil verlo, desde acá, desde el cumplimiento y todo eso. Tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos de que los sueños, realizar los sueños de Dios es opcional. ¿Y cómo vamos a empezar a cambiar esa mentalidad? Dios nos va a ayudar a quitar los miedos que impiden. Pero nos va a decir algo. Cuando sientas esa barrera de la realidad de la hora, vas a acordarte de algo. Matanza de niños.
quién se detiene entonces? Nada nos va a detener. Es debido a muerte. No es opcional. Los sueños que Dios nos dio, cambiamos la mentalidad hoy. Los sueños que Dios te dio no son pequeños caprichitos que tú crees que te has antojado y que se pueden dar cuando todo esté perfecto. Porque pues son unos caprichitos que tú siempre has tenido de hacer unas cosas y cuando todo esté bien, ¿verdad? Y la situación económica lo permita y pues mi mentalidad también lo permita y los estudios y cuando llegue la circunstancia perfecta, pues entonces yo voy a atender esos pequeños caprichos que tengo y si no dio el tiempo, pues no dio. Cuando Dios te dice, yo puse un sueño, lo que te está diciendo y lo que vamos a ver taladrado a través de la palabra es que yo vi una necesidad de vida o muerte, te creé, te di nombre y te puse un sueño para cubrirla. Entonces tenemos que ver que el traer a manifestación los sueños que Dios ha puesto en nosotros es debido a muerte. Es debido a muerte para alguien. Es necesario. Las palabras claves de hoy, sueño, nombre. Lo primero que hizo Dios con José fue ponerlo en un sueño. Hablarle en sueño. Mira qué poderoso lo que Dios dice. Sueño viene siendo aquello que Dios pone, pero es el estado, el momento en que Dios te lo pone. Cuando tú te vas al original, la palabra sueño significa sin fuerza, sin energía, vulnerable. Dios es experto plantando su propósito cuando más vulnerable eres. En el momento más difícil, es un requisito. Quien no esté dispuesto, así que esto es una bendición hoy, porque muchas veces pensamos, soy tan vulnerable que hasta que esto no salga de mí, yo no puedo servirle a Dios. Es que Dios no planta su propósito en nadie que no se atreva a ser vulnerable frente a todos, como Jesús lo fue. Dios no planta su propósito en aquel que se muestra como que todo lo puede, porque no le va a dar la gloria a Él. Precisamente elige a aquel vulnerable. Y ahí es que Él planta su sueño. Así que cada vez que Dios nos hable de sueño, en la palabra que vamos a tocar, vamos a acordarnos que es un tiempo en que esa persona estuvo vulnerable. Miren a José. No era un jovencito como lo ponen a veces en las películas y eso. Era ya una persona seria, de buena reputación. Dice la palabra que era justo. Para que fuera llamado justo en esa cultura, eso es una lista de características que tiene que cumplir. Y que la persona que él en su sabiduría y obediencia a Dios eligió, ahora de momento, tiene todas las características y señales de ser una fornicaria. Frente a todo el mundo, porque su noviazgo ya para compromiso era público. El corazón de José dijo, bueno, la ley, tengo un derecho legal de dejarla. Y esto es una característica muy importante en el espíritu de José que Dios quiere levantar sobre nosotros. Tengo un derecho legal de dejarla, pero no le quiero hacer daño. Aunque ella me ha roto el corazón y la reputación, yo no le quiero pagar igual. Yo quiero dejarla en secreto. Eso, mi gente, es una posición vulnerable. Él sabe que ya su reputación está destruida. Él sabe que lo que viene es fuerte. Y aún así su decisión es, voy a hacer esto de manera que ella quede lo menor afectado posible. En ese momento Dios le habla a través de un sueño. Y miren las primeras palabras de Dios. Dice José, hijo de David. ¿Qué hizo Dios? Lo primero que Dios hizo fue llamarlo por su nombre. Dios sabe que lo empujó a una situación vulnerable. No se lo iba a hacer a cualquiera. Era el hombre al que le iba a dar el poder y la autoridad legal, natural, para crear y formar la mente del que iba a salvar el planeta. Él lo empujó. Dios permitió. Así que
Todos aquellos que hemos visto la vulnerabilidad en nuestra vida como algo negativo, tienes que saber que sin ella no habría creado la atmósfera para que Dios pudiera plantar en ti un sueño, un propósito. Todo aquel que fue llamado y fue fiel, primero fue vulnerable, completamente. Dios desató lo sobrenatural desde lo vulnerable. Y lo primero que hizo fue llamarlo por su nombre. En el original, porque hoy nos vamos a ir de aquí con asignación, y esto es vital. Cada uno de nosotros va a ir a intimidad con Dios, con todo lo que Dios nos diga hoy, y le va a decir: Señor, ¿cuál es mi nombre? Nombre, en el origen, es un conjunto de características. Es un carácter específico, es una personalidad, es una posición específica de honor y es autoridad. O sea, que cuando Dios da nombre, lo que está diciendo es: esta es la forma en que tú reaccionas a las cosas, esta es la forma en que tú decides. Con esto es que tú serás capaz de manifestar mi sueño. Con tu nombre tú eres capaz. Esa es la herramienta que Dios te da para ser capaz de manifestar su sueño. Ahora, ¿qué pasa? Desde el principio vemos la guerra de Satanás con cambiar nombres. Y es un arma de doble filo porque Satanás usa la circunstancia para, en medio de la vulnerabilidad, gritarte al oído un nombre. Y que te lo grite tanto y tanto y tanto, que cuando Dios te llamó princesa, tú terminas diciéndote prostituta. Que cuando Dios te llamó el que levanta al hermano, tú terminas siendo el asesino. Tan específico y efectivo ha llegado a ser Satanás en tomar la circunstancia en ese momento donde se supone que tú conozcas tu nombre en Dios y taladrarte el nombre que Él quiere que tú te repitas. Porque el momento en que tú te lo crees, tú estás adoptando eso como nombre. Y esa ha sido una pelea que podemos ver desde el principio, como Dios a todos sus hijos tuvo que cambiarle el nombre que ellos se creían por lo que vivían. Aquí vemos que después le dice: no tengas miedo de recibir a María por esposa. En este tiempo Dios te está llamando y te va a decir: aquello que queda frente a ti, en tu mente, que está impidiendo que veas en realidad los tiempos y salgas corriendo, yo lo quito. El nombre de José significa al que se le añade para que reanude lo que había dejado. Vemos cómo José estaba decidiendo, ya le había decidido en su mente dejar a María. Y tenía la razón y la autoridad legal para hacerlo. Pero hubo una pequeña situación. Tal vez hoy tú estás aquí esta noche con un nombre equivocado en tu mente, sin saber que en realidad eso ha sido lo que creíste de la circunstancia, pero no contabas con que Dios iba a hacer algo que ni siquiera tú habías orado. Porque Dios dijo el domingo: este es el tiempo en que voy a hacer algo que ustedes desconocen. Cosa que no se ha profetizado, cosa que no se ha orado, cosa que no conocen, yo voy a hacer. Cosa que no hemos esperado. Por eso es que Él dice: no escatimen en las paredes, en escribir, en derramarse. Porque algo que no sabemos todavía, Dios va a hacer. Cuando Dios toma a José, le añade para que reanude. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Dios no se antojó de decir: vete a tu mente y busca otra vez los sueños que estaban allí con telarañas, cogiendo polvo. ¿Por qué? Pues porque te creíste el nombre que la circunstancia te puso. Y como te lo creíste, dijiste, pues inconscientemente o conscientemente, en realidad yo no soy digno, y lo pateaste a una esquina.
Y aunque vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, realmente no estoy siendo lo atrevido que tengo que ser porque todavía sigo pateando ese sueño. Me dejo llevar por la realidad, por la vida diaria. Y no me dejo hundir por el Espíritu Santo porque todavía tengo el recuerdo de ese nombre que me arrastraba. O sea, esa característica, ese carácter, esa posición. Dios le dice a José, no solamente la vas a aceptar, cabezón, vas a tener un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Le dijo, no solamente yo te llamo por tu nombre para que puedas ser capaz de hacer lo que te estoy mandando a hacer en el momento más asquerosamente vulnerable de tu vida, sino que te digo que te doy la autoridad para que seas tú quien le dé el nombre al que yo envié. Cuando le está diciendo que seas tú el que le dé el nombre, que le está diciendo que seas tú el que le forme el carácter, el que le taladre en la mente la autoridad que tiene y le dé forma al lugar y a la pasión que va a tener que desatar para morir por mí. Esa es la gran responsabilidad de José. Pero para entender el revolú en el que Dios metió a José, tenemos que irnos aún más atrás. Porque la única manera de entender el revolú en el que Dios nos está metiendo hoy, porque yo entendí algo cuando Dios me daba esta palabra y decía, no es posible que se me vaya este barco y de aquí en adelante mi mentalidad siga siendo la misma. No me puedo dar ese lujo. ¿Por qué? Matanza de niños. Hace 2 semanas Dios me mostró en un sueño, y lo voy a decir para que quede registrado, cómo ocurría. Había una explosión y yo veía que era en el área sur de Puerto Rico. Puede ser espiritual, puede ser natural. Pero yo veía como después de la explosión, todos los niños cercanos a la explosión morían y caminaban como muertos. Fue lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. Dios me decía, es el mismo enemigo el que se desató buscando a Jesús y mató niños para tratar de estar seguro de matar el propósito. Ese mismo enemigo es el que está hoy en tiempo de apelación de aquella victoria, reclamando otra vez un golpe para ver qué vientres mueren, para ver qué niños mueren. Y esto no se trata de cuánto tiempo llevo en la iglesia. Dios llamó al que tenía el corazón, fuera primero o fuera último. Tenías el corazón, recibes la palabra y la bendición es tuya. Es tiempo de apelación y Dios está advirtiendo la misma matanza que hubo. Dios está revelando, hay una lista de plan de Satanás y no queda oculta, él no se puede ocultar ante Dios. Y lo siguiente en la lista es matanza de niños. Y ese mismo espíritu de rabia, de coraje contra los vientres, porque saben que algo hay en los aires que Dios va a hacer. Algo que nuestros espíritus lo pueden sentir, pero aún así nuestras mentes no saben exactamente explicar lo que es. Porque Dios se ha reservado el celo de explicar. Simplemente está advirtiendo que Él está desatando el espíritu de José sobre sus hijos, sobre los corazones que Él llamó. Él no llamó ministerios. Aquí hoy, Él no está llamando ministerios. Él no está llamando títulos, Él no está llamando estudios, Él no está llamando gente con obediencia perfecta, y lo vamos a ver más adelante. Lo podamos entender o no, Él está llamando corazones. Hay unciones en corazones que el que ve lo externo no va a entender. Y amén por eso.
para poder entender la situación en que estaba José y en la que estamos nosotros, tenemos que irnos al Génesis, al principio. En Génesis 2, aquí vamos a tener la historia de la primera crisis existencial, yo creo que de la primera andropausia, la menopausia masculina, para lo que nos hubiéramos enterado hace poco. Existe, es real, no es un mito. En Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Primer punto, por el cual hoy tú sabes que tienes nombre y que tienes sueños y que no son decorativos. Dios no puso al hombre y entonces averiguó a ver cómo era y a ver cómo se movía y entonces le dio un propósito. Había una necesidad que cubrir. Había que ocupar el Edén y custodiarlo. Entonces Dios puso al hombre. Si tú estás aquí, no es para ver si hay algo que tú puedas hacer. Hay una necesidad de vida o muerte que solo tú puedes cubrir. Por eso tienes nombre, por eso Dios te dio sueño. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Vuelve y se repite el punto. Ya Dios está viendo, no es bueno que esté solo, ya está viendo una necesidad y ya se está empezando a cuajar la mujer. Pero miren cuándo es que realmente puede ser manifiesta. Ay, hombres. Entonces el Señor Dios formó la tierra, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Volvemos a ver otra vez que el rol y la función que Dios le dio al hombre fue de poner nombre. Y esto es muy importante. Dios te dijo: hombre, pon el nombre, o sea, da el carácter tú. Según como tú nombres, así se formará el carácter. Así esa persona entenderá si tiene una posición de honor o no. Y lo más importante aquí es que, pero aún no había ayuda ideal para él. O sea, él mismo reconoció que tenía una necesidad y que no había encontrado la solución. Se le presentaron al frente distintas criaturas que nunca había visto. Vio sus características, vio sus funciones, vio su potencial y le puso nombre. Según todo lo que vio. Y aún viendo todo eso, dijo: no hay nadie con mi carácter, no hay nadie con mi lugar de honor, no hay nadie con la autoridad que yo tengo, estoy solo. A pesar de que acabo de nombrar a todas las criaturas de este planeta, estoy solo. Reconoció una necesidad. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Es inevitable. Esto te lo voy a seguir repitiendo, como Dios me lo repite a mí. Cuando reconoció su necesidad, ¿qué nos dice el sueño? Se sintió vulnerable. El que tú vengas donde Dios y reconozcas tu necesidad y te sientas vulnerable, solamente está preparando tu mente para recibir el nombre que Dios te puso. Y es necesario. Esa ley es inquebrantable. Solo los que logran darle honra a Dios con toda su vida hasta su muerte son aquellos que fueron vulnerables. Eso que jamás se nos olvide.
hizo que cayera en un sueño profundo, o sea, en una vulnerabilidad, se puede decir hasta en una tristeza, en un desaliento, como que todo esto y aún así yo estoy solo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la apertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. En la Reina Valera dice, ella será llamada varoná porque yo fue sacada del varón que soy yo. Mire la autoridad que Dios le dio. Le dijo, ok, tú reconociste tu necesidad, yo te estoy presentando la solución, pero tú tienes que reconocerla. Y la reconoces poniéndole nombre. Dios le dio la autoridad al hombre de reconocer el valor de lo que tiene al frente según cómo lo llama. Hombre, lo que Dios dice es, tienes esa autoridad, pero analiza el nombre que le das a tu compañera, a la que yo permití. Cuando Dios permite un matrimonio, cuando Dios llega a ese punto, es que te está diciendo, yo los estoy viendo como uno, yo los hago uno en el reino espiritual. Así que si mi nombre dentro muy acá escondido en mi cabeza hacia la esposa, yo esposo, hacia la esposa es inútil, realmente lo que estoy diciendo es, ella es lo que a mí me faltaba. Si a mí me concentran lo más duro de mí, si lo ponen, ella es la esencia, mi rasgo más fuerte es ser inútil. Lo que yo llamo a mi compañera, a mi esposa, hombre, realmente te está diciendo aquella característica que hay en ti, que es la que o te beneficia o te estorba. Según tu visión, según tu decisión, ella va a ser un espejo de ti. Tú tienes la autoridad de darle nombre y de limpiar un camino frente a ella, con el nombre, con el carácter, con la autoridad, la posición que tú le das. Pero tienes que saber que son uno y que cuando tú le nombras, realmente estás hablando de ti. Cuando dice varona, ella tiene algo que yo no tenía. Y ahí es que viene la relación poderosa que Dios hace entre un matrimonio entre el hombre y la mujer. Por eso es que explica, porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Jóvenes, mujeres en búsqueda, mira desde el inicio el nombre que te ponen. Porque no es un relajo. Dios te está advirtiendo desde ahora que el nombre que te pone, dentro de ese nombre está escondido la forma en que te ve. Y eso te dejará saber la posición que te dará cuando ya haya un lazo inquebrantable. De antemano te pone nombre porque es la naturaleza del que construye. Analiza, hombre, cómo nombras las cosas, cómo nombramos, qué nombre damos, con qué visión estamos mirando cuando nombramos. Dijimos en el principio que Satanás tiene una guerra providencial con cambiar nombre. ¿Y quiénes aquí sabemos que en nuestra cultura eso es una tradición? Nos pueden haber llamado angelito divino y desde pequeño lo primero que va a salir es demonio infernal. Esta cultura tiene una mala costumbre de poner nombre según los vientos del momento, sin saber si están lanzando maldición, que era lo que estábamos hablando el domingo.
Dios está llamando para limpiar los nombres. Para que lo que estaba desviado vuelva a enderezarse. Otro caso que tenemos que visitar antes de poder entender a José es Daniel. Daniel, y aquí Dios nos va a explicar por qué escribir en las paredes. A Daniel Dios lo puso en una posición bien vulnerable. Si miramos a nuestro alrededor, tal vez a veces nos encontramos en lugares donde pues somos minoría, oasis, son pocos, pero si entiendes tu nombre, entiendes la naturaleza de tu número. Entiendes que un equipo de trabajo especializado nunca es grande. Los que son adiestrados para infiltrarse tienen que pasar muchas veces desapercibidos. Daniel, Dios lo metió en sendo lío. Y hoy yo lo digo con toda la fe. No me cabe ningún estorbo en la mente porque es la palabra de Dios. Que las personas, los corazones que Dios citó aquí esta noche, van a tomar decisiones que nunca se habían atrevido a tomar. Porque hoy se sale del medio. Hoy Dios hace lo que tú no pensabas que Él iba a hacer. Esto no va a quedar aquí hoy. Dios hoy está haciendo que tu consciente, está haciendo lo que yo hice ahorita. Lo voy a hablar para que quede registrado, para que cuando pase me dé la gloria. Dios metió a Daniel. Daniel era un secuestrado. Vamos a ver qué otra mentalidad podemos hablar. Daniel era un secuestrado en tierra ajena. Y Dios se le ocurrió la anormalidad, porque nosotros somos normales, pero Dios es anormal, de hacerlo líder del reino de Satanás. Dice la palabra que él era líder de los magos, de los espiritistas, de toda la gente que regaba con ocultismo. ¡Qué cosa loca! Que, sí, te voy a dar mi propósito, sí. Te meto al infierno para que seas administrador. Y no hay unión. Daniel 5 nos habla de la escritura en la pared. Dice, muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó a traer las copas de oro y de plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Más adelante explica que mientras bebían en las copas, rindieron culto a ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Todos elementos de construcción. Rendían culto a la capacidad, a la obra de Satanás. Era lo que en otras palabras estaban diciendo. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Esta gente estaban adorando la obra de Satanás. Y vieron una mano humana escribir en la pared. Y Dios le está pidiendo a manos humanas que escriban en una pared. Entiendan que si estás aquí hoy, Dios lo que te está diciendo es, cuando digo, y Él quiso que vieran una mano, porque Él pudo haber dicho, van a ver un rayo de luz que va a escribir esto. Él quiso que vieran una mano humana. ¿Qué estaba diciendo Dios? Una mano de alguien imperfecto va a escribir algo que para él va a ser un sueño, pero para Satanás va a ser su maldición.
Lo que ellos vieron escrito de esa mano humana es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa es la autoridad que Dios nos permite. Esa es la autoridad que hay en los sueños que Dios ha puesto. Cuando tú tomas tu nombre y tú entiendes que aunque tu mano sea humana, es lo que Dios está llamando para avergonzar a aquel que no se atreve a meterse en una posición vulnerable en la zona de batalla. Aquel que no ha logrado entender que es dentro de hecho de sus debilidades, de sus errores, de sus circunstancias, que Dios lo llama. Tú, cuando escribes tus sueños, cuando tú te atreves, reconociendo tu humanidad, a poner la fe antes que la evidencia, porque Dios lo dijo, estamos en tiempo en que Satanás está apelando, no se nos puede olvidar. Cuando me detenga ante la decisión y esté tambaleando con, al fin escucho a Dios, al fin hago lo que no me atrevía, matanza de niños. ¿Quién se atreve a poner la sangre de Cristo en la puerta de su casa? Matanza de niños. Tiempo de apelaciones. Cuando te atreves a poner tus sueños en la pared de tu casa, en la palabra dice que escriban su palabra en los dinteles, en las paredes, en las columnas, en las ventanas, en las puertas. Dios te está diciendo, tus sueños son parte de mi palabra. Mi palabra es lo que yo escribí para conquistar este mundo. Tus sueños no son opcionales, son parte de un plan específico que no requieren que tú seas perfecto, que solo requieren que me reconozcas y abras tu mente y la rindas en el momento vulnerable para que yo siembre lo imposible en ti. Porque es como único me vas a dar la gloria, ya no te vas a descalificar más por tu imperfección. Con esa mentalidad, entra tú solo a arrancarle tu nombre a Satanás de las manos. Ni un día más andes caminando con tu nombre antiguo. Haz lo que tengas que hacer hasta que tu oído escuche el nombre que Dios te dio. Y con esa fe entra y escribe. Porque cuando escribas tu sueño, tú estarás viendo algo hermoso, pero Satanás está viendo lo que le trae condenación. Satanás está viendo que una vez más desfila la evidencia que lo venció. Y tú eres parte de esa evidencia. Cuando Dios habla de Daniel, dice más adelante en el versículo 12, que Daniel se le había cambiado el nombre, que el rey le había cambiado el nombre a Belsasar. El rey vio los dones, vio el talento, vio el favor especial que Dios había puesto sobre él. Y dijo, yo tengo que cambiarle el nombre y hacerlo parte de mi reino antes de que él se dé cuenta que él me puede romper el reino. Así que mejor lo recluto en lugar de luchar contra él. ¿Cómo lo hago? Cambiando su nombre. Pero, ¿qué pasó con Daniel? Daniel se negó a mezclarse con todo lo que había. Mira, Dios no está diciendo que Él confía en que jamás vas a cometer un error. O sea, quítate, si eso es lo que te estorba, quítatelo de la mente ya. Dios lo que está diciendo es que Él confía en el corazón que te puso. Que va a haber gente que en la circunstancia van a abrazar la terquedad, pero tú te vas a humillar. Que el error no te descalifica, de hecho es lo que prueba de qué estás hecho, si te humillas o te pones altivo.
Y siempre, hasta que de aquí nos vayamos, vamos a tener que probar si seremos altivos o nos humillamos. La imperfección está perfectamente diseñada para que mostremos lo que hay adentro. Es necesaria. Así que ¿a quién va a descalificar? Y esa es la visión que tenemos que tener con todo el que se nos para al frente. Esa es la visión de Oasis. Por eso Dios le dice a Oasis, te especializo, y por eso se están abriendo las puertas para entrar a iglesias. Porque no se va a ir con una visión de, no, tú esa lepra te descalifica. No, yo vengo aquí como experto de Dios para quitar lo que te impide. Porque hay una necesidad que solo tú puedes cubrir. Hay una necesidad que Oasis no puede cubrir, que Dios llamó para que tú la cubras, pero Dios llamó a Oasis para hacerte ver lo que solo tú puedes cubrir. Daniel no se dejó cambiar el nombre. En su mente, aunque le llamaran Belsasar, en su mente él sabía que era Daniel. Es increíble que Dios nos diga, hoy estamos en tiempo de apelación. Ya hubo una declaración. Satanás fue vencido. En una apelación se presenta toda la evidencia de nuevo. Y se escudriña aún más fuerte que como se escudriñó en el juicio primero. Se escudriña si es admisible, si es legal, si no hubo tecnicismo. La iglesia de Dios está pasando por un tiempo de apelación. Cuando Dios nos muestra todo esto y nos dice, es hora, porque Él despierta el espíritu de José. Él está diciendo, te llamo. Todos los nombres que estoy usando los estoy usando a propósito porque todos son espíritus, características necesarias para el evento que Dios va a desatar. Daniel, como único pudo levantarse en medio, porque él fue llamado a decirle a un rey que lo podía asesinar. Él fue llamado a decirle que lo que estaba escrito en la pared era su sentencia de muerte. El rey estaba vulnerable y en cuanto él abriera la bocota, también. El nombre de Daniel significa, este es el juicio de Dios y Dios es mi juez. Esto es una característica importante para lo que Dios te va a mandar a hacer. Porque Dios te va a mandar a hacer locuras. Y si vamos de nuevo a Mateo, después de que ya Dios, podemos entender ahora de dónde Dios viene con todo este mensaje que le da a José. Lo estamos viendo distinto porque lo estamos viendo a través de ese primer Adán, de ese primer hombre, de cuando él le puso nombre, lo puso vulnerable, reconoció su necesidad y entonces pudo ponerle un nombre adecuado a lo que tenía al frente. Lo podemos ver en Daniel, cuando se atrevió a abrir la boca y decir, aquí me matan, pero esto es lo que dice ahí. En Mateo 1:24 dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Él ya había tomado la decisión de soltar algo. ¿Cuántos aquí, si estamos aquí es porque lo hemos hecho? Por alguna razón o circunstancia, decidimos abandonar algo que Dios había puesto. Y todos contamos como individuos. Dios está emancipando espiritualmente. Lo que está diciendo es, da tu cuentas por ti. Jovencito, adulto, da tu cuentas por ti. Aunque estás reunido,
da cuentas por ti. ¿Cuántos en realidad sabemos que hay algo que no queremos ni siquiera escribir en esa pared? Y tal vez para algunos está escondido en la mente detrás de miedos. Pero lo primero que Dios hizo fue llamar a José por su nombre y luego decirle: no tengas miedo. Mandarlo a saber que escribe. Y yo mandé a tu mano imperfecta a escribir. Y lo digo yo, lo dice Dios. Era necesario que Dios lo llevara a José a una posición vulnerable. Y de ahí lo llamara por su nombre. Para que entonces de ahí surgiera una instrucción que cuando él despertara, ejecutara. De lo que José hizo, salió una característica en Jesús. Y este es el tiempo de esa característica. A la hora de la verdad, Jesús estaba frente a todo un pueblo que injustamente, miren esto, la responsabilidad que tenemos al nombrar lo que tenemos al frente. Sean hijos, sea esposo, sea esposa, sea a mí misma, sea compañeros de trabajo, sea compañeros de la escuela, de la universidad. Nosotros estamos diciendo a dónde va a llegar esa persona. Y con la autoridad que lo estamos diciendo. José habilitó la mente de Cristo, la formó para que él pudiera estar en el momento en que todo el pueblo injustamente le acusaba, lo querían matar. Y miren la opción que se le presentó. Pilato le dice: ¿por qué no me hablas a mí? Yo tengo la autoridad para crucificarte o dejarte libre. Eso es un momento culminante. Pero ya José, el que aprendió a ceder su derecho legal para darle paso a lo que Dios quería hacer, le había formado la mente. ¿Qué le dijo Jesús? La única autoridad que tú tienes sobre mí es la que te es permitida del que sí tiene autoridad sobre mí. Esa característica va a ser desatada en cada uno de ustedes al momento en que tomen su nombre y miren sus sueños a través de su nombre, del nombre que Él les dio. Sabiendo que ante ese nombre no hay problema con que haya una mano humana, nuestra mano humana escribiendo, porque ante el nombre de nosotros es un segundo nombre, está el nombre de Cristo. La sentencia que se está escudriñando ahora ya se dio. El nombre que se nos está dando ahora viene detrás del nombre de Cristo. No es con una autoridad independiente. Hablamos en nombre de aquel nombre al que todo tiembla y creen. Porque aún los demonios creen y tiemblan. Esa es la autoridad. Y de ahí sale una mentalidad para que cuando Dios nos diga: ok, te puse en posición vulnerable, pero tú sabes tu nombre. Ejecuta lo que te estoy diciendo, aunque te parezca loco, aunque parezca que puedes ser despedido, aunque parezca que te pueden abandonar. Hazlo. ¿Por qué? Porque te vas a parar frente al espíritu de miedo o al espíritu que siempre te ha hablado y te ha detenido y va a decir: tú no tienes circunstancia, autoridad sobre mí, solo aquella que se te ha permitido para que yo pueda ejecutar lo que se me mandó a hacer. La circunstancia no determina si caminamos o no. Ella está hecha para que nosotros desatemos lo que Dios quiere desatar. Hay un gran mandato porque hay una gran bendición. Y cuando pienses en dejar pasar esta oportunidad, recuerda: matanza de niños. Es tan serio como aquel que tiene algún bebé en su familia piense que Satanás lo está amenazando de muerte.
¿Qué harías? ¿Qué no darías? Esto no es una metáfora. Hay niños que tienen un punto rojo en la frente. Puerto Rico, si lo vamos a tirar una foto y a describirla, tiene muchos adultos con las mentes anestesiadas y muchos niños con puntos rojos en la frente. Y si tengo un bebé en mi familia, creo que mejor me puedo relacionar con la importancia de correr en este tiempo, a buscar mi nombre, a entender mi nombre. Muchos niños con un punto en la frente, sí, el arma de Satanás que les está apuntando hace rato. Los sueños que Dios puso en ti no son opcionales. Lo que Dios le dijo a José no era opcional. Daniel no tenía la opción de si ir y atreverse a decir o no decir. Dios lo que está desatando es esa generación que va a provocar ser crucificado de cabeza, con su corazón. De aquí salen hoy semillas, gente que ve lo que nadie ve. Vamos a ponernos en pie.